Muy buenas tardes, siempre contentos, siempre agradecidos al Señor de que nos permita seguir compartiendo la palabra de Dios. Les saludamos a todos aquellos que nos escuchan, orando siempre al Señor que esta palabra abra tu corazón y entiendas que la única esperanza no está en los hombres, la esperanza vino del cielo y se llama Jesucristo. Hoy quiero compartir 2 Timoteo capítulo 2, 25 a 26. Hablando Pablo a Timoteo, que era un predicador de la palabra de Dios, le dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en la que están cautivos y a voluntad de él. Eso fue lo que Pablo dijo a Timoteo, que el mundo está bajo el lazo del diablo, cautivos a la voluntad de Dios y sujetos a la voluntad de Satanás. Tal vez puede ser algo que no se pueda creer, pero al ver la maldad que hay en el mundo, uno se pregunta, ¿de dónde realmente nace la maldad? ¿Cuál es el origen de la maldad? Y la Biblia sí nos dice cómo empezó todas las cosas y cómo el mal vino al ser humano. Y eso ha traído desgracias en todas las épocas, dolor y sufrimiento al ser humano. Y la Biblia nos dice claramente que el mundo está bajo el lazo del diablo, sujetos a la voluntad del diablo. ¿Qué significa estas cosas? Que el pensamiento del diablo está metido donde hay envidia, donde hay odio, donde hay rencillas, donde hay borracheras, adulterios, fornicaciones y todas esas cosas. Este es un mal, una plaga que está metido en todas las generaciones. Es una práctica que el ser humano lo hace por costumbre, por esclavitud, porque ahí se están sujetos no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del diablo, y hacen las obras del diablo para su propia maldición, o nuestra propia maldición, porque me incluye. Soy parte de este mundo, pero ya no estamos en el mundo, dice la Biblia. Estamos en el mundo, pero los que hemos escapado del lazo del diablo ya no somos del mundo, porque ya no nos alimentamos de esta filosofía, de este pensamiento con el cual Satanás alimenta las naciones. Una de las cosas que pasa en el ser humano, que cuando al ser humano le va mal por estas prácticas, cuando cae en estas tentaciones y viene lo malo por estas tentaciones que el hombre practica, lo primero que tú te das cuenta es que el hombre no se queja contra el diablo, se queja contra Dios. Y se pregunta una mujer, ¿por qué mi esposo, por qué Dios sí me amaba, por qué permitió que mi esposo me fuera infiel? ¿Por qué un niño dice, por qué si Dios es bueno, por qué no me dio un padre, o por qué el padre que me engendró no me amó y me abandonó? Y tú te das cuenta que al final el diablo hace su voluntad. No solamente hacemos lo malo, sino nos pone en contra de Dios para echarle la culpa a Dios de todas nuestras desgracias y de toda la maldad que ocurre en el mundo. Te voy a decir que cuando Dios escucha esas palabras, Dios nos da una respuesta. ¿Por qué Caín mató a Abel? Dice la Biblia, porque era del diablo. Porque hizo la obra del diablo y no hizo la obra de Dios. ¿Por qué Judas vendió al Señor Jesucristo? Por 30 monedas de plata. Porque dice Satanás ya había entrado al corazón de Judas para que hiciera la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Entonces pregúntate, cuando ves niños abandonados en esta tierra, no es la culpa de Dios, sino porque los hombres estamos sujetos a la voluntad del diablo y no es Dios quien crea ese mal. ¿Por qué una mujer llora cuando un hombre lo abandona? Y dice, si Dios es bueno. No, Dios es bueno, pero el pecado es malo. Y cuando se hace la voluntad del diablo, no podemos echarle la culpa a Dios de nuestras acciones malas. Y por eso Pablo está diciendo a Timoteo que dice que corrijas con mansedumbre. ¿Qué? Este engaño, esta mentira del diablo. Esas palabras necias que hablamos con un Dios que no nos ha hecho daño, sino que busca nuestro bien y nos ama. Y solo cuando conozcamos su palabra, esas palabras morirán de nosotros y sabremos de dónde viene el mal y de dónde viene el bien. Una de las cosas que Satanás quiere hacer no solamente es arruinar al ser humano, que no escapen de ese lazo a la cual están sujetos, que no vivan engañados haciendo la voluntad del diablo pensando que están haciendo la voluntad de Dios. La Biblia en clara dice que muchas religiones han matado en el nombre de Dios porque no conocían a Dios.
y en su ignorancia hicieron más la voluntad del diablo que la voluntad de Dios, porque el Señor no viene a exigirnos que nos rindamos. El Señor viene a que voluntariamente nos humillemos y le sirvamos para nuestra propia bendición. Pero eso sí, Dios es un Dios justo. Y la maldad que el hombre haga, castigará la maldad, porque Dios es un Dios justo. Y aborrece no al hombre, aborrece la maldad que está metida en el corazón del hombre. Esa escoria que se metió al corazón del hombre, y esa escoria no la puso Dios, la puso Satanás en el corazón del ser humano. Por eso es que predicamos emocionados. Por eso cuando predicamos el Evangelio, ¿para qué? Para que el hombre huya de ese lazo y de esa peste destructora. Ahora le voy a hablar el Salmo 91 que nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, que no solamente va a arruinar tu vida en esta vida, sino el hombre va a merecer el mismo final que está destinado para el diablo, por la maldad que cometió, rebelándose contra Dios y haciendo maldad en el hombre. Y la Biblia nos enseña que este salmo no es algo para ser aplicado a enfermedades físicas que estamos experimentando, sino es de esta peste que Satanás ha puesto en el corazón del ser humano para que haga su voluntad y no la voluntad de Dios, y esta peste lo destruye al ser humano. Y por eso la palabra de Dios dice: corrijas, para que escapen del diablo, o sea, del engaño, y conozcan la verdad, y escapen del lazo del diablo y de la voluntad a la cual están sujetos. Por eso predicamos el Evangelio: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y Él te librará del lazo del cazador y de esta peste que no solamente va a destruir este mundo, sino va a condenar al mundo por cuanto no creyeron y no se arrepintieron de sus malas obras. Así que este es el mensaje, esta es la buena noticia. Dios quiere liberarte del engaño en el cual vive el mundo. Dios quiere sacarte de ese lazo, que es ese pensamiento y filosofía que el mundo practica, y quiere darte vida en el nombre de Jesús. Así es que, ¿verdad que hay buenas noticias? Basta ya de servir al diablo. Basta ya de haber hecho todo lo que hemos hecho y seguir, imitando al mundo. Imitemos al Señor Jesucristo, que fue bondadoso, misericordioso, compasivo, perdonador, y seremos bendecidos en gran manera. ¿Quieres ser bendecido? Pues crea las Escrituras. Vive conforme a su palabra y Dios te va a liberar de ese lazo a la cual el mundo está sujeto. Y va a limpiar tu corazón de toda esa enfermedad, que es esa peste destructiva que destruye al ser humano, y el hombre alcanza maldición en vez de bendición. Que Dios te bendiga. Una cosa simplemente tiene que ser: Señor Jesús, te abro mi corazón. Ayúdame a creer en tu palabra y dame esa vida que solamente tú puedes darme a mí y a mi familia. Que Dios te bendiga.